a través de una pasta, digamos, que se obtiene a través de mezclar uno o más elementos que tienen la capacidad de ser ligantes o aglomerantes, junto con amasados con agua, y con elementos que son agregados, arena o en general algún agregado, eventualmente algún aditivo. Muy utilizado en la construcción en general, en diversos ítems, en diversos rubros de la construcción. Y ahora vamos a repasar, digamos, algunos conceptos dada su importancia y un método que permite determinar las cantidades de los materiales componentes para poder realizar un cómputo de estos materiales. Entonces, definidos los morteros, vamos a hablar de las fases y los componentes o qué elementos componen los morteros. Y como dijimos, un mortero tiene la fase pasta, que es lo que conforma el aglomerante junto con el agua y eventualmente algún tipo de aditivo. Hablamos de aglomerante como el elemento que tiene la capacidad de ligar las partículas, mezclado con agua, genera una reacción química que luego de un tiempo llega a tener un endurecimiento y a convertirse en una piedra artificial. Con respecto a los agregados, tenemos las arenas gruesas y finas en general, tenemos las gravas, piedra partida, eventualmente, eso para el hormigón estructural, eventualmente cascotes para algún tipo de mortero utilizado para contrapisos o en uso secundario. Es muy común utilizar agregados de tipo liviano también para el caso de algunos ítems de construcción, como hacer aislaciones de cubierta o aislaciones en general. Y también hay un elemento que es el aire, que se incorpora naturalmente a la mezcla. A través del mezclado quedan partículas, burbujas de aire atrapadas dentro de la mezcla, o intencionalmente a través de utilizar aditivos, ya que por la mejora de algunas propiedades en particular se puede incorporar aire a la mezcla, lo que le va a dar mayor impermeabilidad a la misma. Con respecto a las propiedades de los morteros, vamos a distinguir la trabajabilidad, también denominada plasticidad. Esto tiene que ver con la mayor o menor resistencia que oponga la mezcla, digamos, a ser trabajada, a ser trabajable. En general, la capacidad de retener agua que tienen las cales como elemento ligante hace que a través del uso de estas mejore la trabajabilidad de la mezcla, con el cuidado de que el exceso de agua puede provocar también efectos no deseados. Con respecto a la adherencia mejora cuanto mayor sea la cantidad de ligante en general, entendiendo la adherencia como la capacidad de ligar con el elemento que se está vinculando, digamos, el mortero, ya sea en el caso de los mampuestos, la unión entre el mortero y el mampuesto, o si en el caso de un revoque, por ejemplo, un elemento complementario, la unión de con la capa que lo recibe. ¿Bien? Con respecto a la durabilidad, tiene que ver con la mejora, digamos, de los aspectos de durabilidad. Si los morteros tienen la cal como ligante, adicionando cemento Portland, mejora esta propiedad. En general, la contracción y el cambio de volumen se da en todas las mezclas cementicias en general, ya que la reacción química se produce por la mezcla de estos con agua, y una vez producida la reacción, el agua excedente lo que hace es salir de la mezcla. Al salir por evaporación, lo que genera es un cambio de volumen, en general de retracción, producto de esta reacción. ¿Bien? El tiempo de fraguado está referido al tiempo en el que se inicia una parte de este proceso de la reacción. En el proceso de hidratación del cemento, del ligante, se da un punto de la reacción en que el ligante llega a tener ciertas propiedades, luego de las cuales, si se remueve la mezcla o si se rompen vínculos que se están generando
en ese instante de la reacción, no se vuelve a lograr, digamos, las resistencias que tendría la mezcla si estuvieran en reposo a partir de ese momento. Entonces, definir ese tiempo de la reacción va a ser muy importante, se denomina tiempo de fraguado, y tiene que ver, digamos, con el tiempo que tenemos para fabricar la mezcla, colocarla y dejarla en reposo para que las características de endurecimiento sean luego las mejores. En cuanto a la resistencia a compresión, mortero básico va a ser en las proporciones de 1:3, en general una parte de cemento con 3 partes de arena. Es de ellos, digamos, de la dosificación en volumen el que mayor resistencia ofrece, y a partir de allí las diferentes combinaciones darán variantes de resistencia en general. Con respecto a la dosificación, en general la dosificación se plantea, digamos, como una serie de números. En general, cuando hablamos de un mortero 1:3, la mezcla básica o la dosificación básica está compuesta por una parte de cemento o de cal como ligante y 3 partes de agregado, en general arena, fina o gruesa. A partir de esta dosificación básica 1:3, luego van surgiendo variantes. Eventualmente, cuando se requiere reforzar la mezcla con cemento, habrá, por ejemplo, una dosificación de 1/4, 1:3, es decir, 1/4 de cemento, 1 de cal y 3 de arena, y así sucesivamente. Las dosificaciones tienen que ver con el tipo de uso que se va a dar al mortero. A partir de esta dosificación básica de la que estamos hablando, lo que va a suceder es ir variando, digamos, las proporciones de estos componentes. Ustedes ya lo van a ver específicamente luego en tecnología de la construcción, qué tipo de mortero será el más apropiado de acuerdo al uso o al rubro de construcción que vayan a utilizar. Como les dije, para mezclas gruesas desde un concreto que está formado por una parte de cemento y 3 partes de arena, tanto como para revoques, cielo rasos, contrapisos, etc. Mortero para levantar mampostería, y allí surgieron las diferentes variantes. En esta tabla hay un ejemplo general de estas dosificaciones y de los usos más frecuentes según el tipo. Lo que vamos a ver hoy, que es el método de los coeficientes de aporte. Es importante resaltar lo siguiente: no es un método de dosificación, sino que a partir de una dosificación determinada de un mortero, lo que permite el método es determinar la cantidad de material necesario para poder ejecutar una cierta cantidad, un cierto volumen real de mortero. Bien, este método es muy utilizado, ya que a partir de la definición de un ítem de obra, lo que se debe hacer luego es realizar el cómputo de los materiales necesarios para poder analizar, o para poder completar el análisis de costos. Bien, entonces a través de este método vamos a poder determinar la cantidad de materiales componentes y nos vamos a basar en lo que ya hemos visto en prácticas anteriores, que definimos como coeficiente de aporte, ¿sí? El coeficiente de aporte no es otra cosa que la cantidad de aporte real que se tiene de un material que se está utilizando a granel, ¿sí? O en volumen. Entonces definimos en cuanto a la fórmula que el coeficiente de aporte es la relación entre el peso unitario y el peso específico del material, ¿sí? Como sabemos, peso unitario es la relación del peso sobre el volumen aparente. Hablamos de volumen aparente porque es el volumen del recipiente que lo contiene, y el peso específico es el peso sobre el volumen real o volumen sólido. Bien, simplificando acá, obtenemos que el coeficiente de aporte no es otra cosa que la relación del volumen real con respecto al volumen aparente, ¿sí? Entonces esto nos da cuánto volumen real tenemos de aporte en una cierta cantidad de volumen aparente de un material. Bien. Y como habíamos visto, fíjense que de un volumen
1 para las arenas, por ejemplo. En realidad el volumen real de arena es entre el 54 y el 67%. El coeficiente de aporte varía entre 0 y 1. Por lo tanto, el resto del volumen a granel será vacíos, ¿sí? Cuanto más fino sea el material, menor será el coeficiente de aporte. Fíjense que el cemento, por ejemplo, tiene un coeficiente de aporte de 0,47. ¿Bien? En el caso de la cal en pasta, esto es la cal viva que se hidrata, que se aporta en forma de pasta, tiene un coeficiente de aporte igual a 1. ¿Bien? Hasta aquí esto es parte de lo que ustedes ya conocían. Estoy viendo el chat, alguna pregunta allí del práctico, después ya lo vemos. Bien, entonces el método está basado en la propiedad esta del coeficiente de aporte. Lo vamos a explicar a través de un ejemplo y diremos, por ejemplo, que necesitamos determinar la cantidad de material necesario para ejecutar 2,5 metros cúbicos de una mezcla cuya dosificación o dosaje es 1,5, 1,4. ¿Bien? La forma en que se expresa la dosificación, como dijimos, es en números separados por 2 puntos, donde el primer número indica el aglomerante principal, el aglomerante secundario y agregados en general. En este caso tenemos una mezcla compuesta por medio volumen de cemento, 1 de cal y 4 de arena. ¿Bien? Y debemos fabricar 2,5 metros cúbicos de mezcla. Esta cantidad de mezcla a fabricar es un volumen real, ¿sí? Está determinado por el cómputo de una determinada tarea en obra donde se requiera esta cantidad de volumen real. ¿Bien? Entonces, para el procedimiento, lo que vamos a hacer es una tabla, vamos a sistematizar el análisis en una tabla donde vamos a colocar los materiales en orden y colocando el dato del volumen aparente en el cual van a formar parte de la mezcla. Esto tiene que ver con la forma en que se coloca, incluso que se lleva a la hormigonera, si en el caso de la fabricación, y afectándolo a cada uno por su correspondiente coeficiente de aporte. Esto es 0,5 metros cúbicos de volumen aparente de cemento por su coeficiente de aporte, nos darán 0,2 volumen real, ¿sí? Y así sucesivamente para la cal, para la arena, y de esta manera podemos tener el volumen total real que se incorpora a la mezcla, ¿sí? Como dijimos, para que la mezcla pueda realizarse se debe mezclar el ligante con agua, ¿sí? Por lo tanto, el paso siguiente es determinar la cantidad de agua. En general, la cantidad de agua se la determina como un porcentaje entre un 10 y un 15% del volumen total de los materiales, del resto de los materiales, componentes, y este porcentaje tiene que ver con el estado de los áridos en general. Para los áridos secos se coloca un porcentaje mayor de agua. Si los áridos a utilizar tienen humedad superficial o están húmedos, digamos, se puede reducir o se reduce la cantidad de agua. Para el caso del ejemplo vamos a tomar un 12% de agua, es decir, que del total de los 5,5 metros cúbicos del total de materiales sueltos, vamos a afectar un 12%, eso será la cantidad de agua, y sumado a los anteriores nos dará el total o el volumen total de mezcla que vamos a obtener con esta proporción. Bien. Paso seguido, a partir de esta referencia, lo que vamos a hacer es una regla de 3 simple. Como veremos, ahora tenemos que fabricar los 2,5 metros cúbicos de mezcla reales y vamos a decir lo siguiente: si con 0,5 metros cúbicos vamos a analizar el cemento, si con 0,5 metros cúbicos de cemento fabricamos 4,095 metros cúbicos reales de mezcla, ¿sí? Aquí está la regla de 3 simple. Si con 0,5 metros cúbicos aparentes de cemento fabricamos esta cantidad de volumen real de mezcla,
para fabricar 2,5 metros cúbicos reales de mezcla, resolviendo esta regla de 3 simple, 2,5 por 0,5 sobre 4,095 nos da que el volumen requerido de cemento será de 0,3052 metros cúbicos. Bien. Hasta aquí hemos determinado esta cantidad en volumen. Si vamos con este dato a comprar el cemento a la ferretería o al corralón, vamos a ver que es inviable porque el cemento se vende en peso, ¿sí? Entonces, como el cemento se comercializa en peso, lo que debemos hacer es convertir ese volumen de cemento, este volumen aparente de cemento, en peso, ¿sí? Por lo tanto, si recurrimos nuevamente al peso unitario, que dijimos que es el peso sobre el volumen aparente, por otro lado, el peso unitario es el peso específico por el coeficiente de aporte. El peso específico del cemento son 3,15 toneladas por metro cúbico. Por el coeficiente de aporte del cemento de 0,47, nos da que el peso unitario del cemento es 1,48 toneladas por metro cúbico. Bien. Si de aquí despejamos para obtener el peso unitario por el volumen aparente, por lo tanto las 1,48 por los 0,3052 metros cúbicos que habíamos calculado, nos da 0,452 toneladas. Bien, estos son 400. ¿Se escucha entonces? Estábamos diciendo que como el cemento se comercializa en peso, debemos convertir el volumen calculado a peso real. Esto lo hacíamos a través del concepto del peso unitario. Peso unitario por volumen aparente, el peso unitario del cemento así obtenido de 1,48 toneladas por metro cúbico por el volumen aparente nos da 0,452 toneladas, estos son 452 kilos. Aquí tenemos, son 452 kilos, acá tenemos un error de un cero de más. Igual la cuenta está bien, digamos, como el cemento se comercializa en bolsas de 50 kilos de peso, entonces los 452 kilos dividido los 50, bien, entonces con esa cantidad sí podremos ir a comprarlo ya que están en unidades comerciales. Bien, con respecto a la cal, hacemos el mismo procedimiento. Si con 1 metro cúbico de cal en pasta obtenemos de volumen real 4,025 metros cúbicos, ¿sí? Para fabricar 2,5 metros cúbicos de mezcla reales, hacemos la regla de 3 simple y obtenemos que el volumen necesario son 0,611 metros cúbicos de cal en pasta. Bien. ¿Qué sucede con la cal? La cal en pasta se obtiene de hidratar la cal viva, el óxido de calcio. Para esto debemos considerar, en este caso, el rendimiento de la cal. El rendimiento de la cal varía entre 1,6 y 2,4 metros cúbicos por tonelada. Cuidado y atentos con esto, porque esta unidad no es una unidad de peso, sino de una unidad de rendimiento. La unidad no es tonelada por metro cúbico, sino metros cúbicos por tonelada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que una tonelada de cal viva, una vez hidratada con agua, genera 1,6 a 2,4 metros cúbicos de cal hidratada. Bien, entonces atento a esto porque suele ser un error muy común utilizar mal las unidades y obtener un resultado incorrecto. Bien, entonces en este caso, para este ejercicio, vamos a proponer un rendimiento de 2,1 metros cúbicos por tonelada. A ver el chat, sí, la clase la estamos grabando. Acá estoy viendo el chat.
Exactamente. Adaptamos entonces para este ejercicio 2,1 metros cúbicos por tonelada y si con 1 tonelada de óxido de calcio obtenemos 2,1 metros cúbicos de cal en pasta, para obtener 0,611 metros cúbicos de cal en pasta, que era el volumen que se determinó anteriormente, vamos a requerir X, haciendo la regla de 3 simple, nos da que necesitamos 291 kilogramos de óxido de calcio, y por lo tanto, como este se comercializa en bolsas de 25 kilos, necesitamos 11,7 bolsas de cal viva para apagar. Bien, allí la tenemos entonces en unidades comerciales. Para el caso de la arena, hacemos la misma relación. Para 4 metros cúbicos aparentes de arena, obtenemos de volumen real 4,095. Si queremos fabricar 2,5 metros cúbicos reales de mortero, haciendo la regla de 3 simple, nos da que necesitamos 2,44 metros cúbicos de arena. Bien. ¿Cuál es la consideración con la arena? Ninguna cuenta adicional más, porque la arena justamente se comercializa en unidades aparentes. Cuando ustedes compran un camión de arena, el volumen que se les vende, el volumen de la caja del camión o el elemento que lo transporta, y eso es un volumen aparente. Bien, entonces por lo tanto la arena ya estaría determinada, porque la unidad comercial sería esta que acabamos de determinar. Por lo tanto, ahora tenemos un resumen del total de materiales necesarios: 452 kilos de cemento, 290 kilos de cal viva, 2,44 metros cúbicos de arena fina y 403 litros de agua, donde el agua se realiza, digamos, se resuelve también con una regla de 3 simple para el mismo procedimiento. Como vemos, entonces, para fabricar 2,5 metros cúbicos de un mortero con esta dosificación que estuvo planteada, estos serían las cantidades de materiales componentes. Bien. Ustedes les vamos a subir un apunte que explica, digamos, detalles del tema en general y del procedimiento. Está el ejercicio resuelto y hay también ejercicios propuestos para resolver. Así que van a tener los elementos para poder trabajar. ¿Alguna consulta, alguna inquietud? Podemos verlo a través del chat. En la regla de 3, porque usa el volumen aparente y no el real del cemento. Siempre, no solo para el cemento, para todos los materiales. Aquí lo vamos a ver. En la regla de 3 utilizamos, y cuidado con esto porque suele ser un error común trabajar con el volumen real, utilizamos el volumen aparente, es decir que, porque esta es la forma en que se agrega el material en obra para su fabricación, ya sea en baldes o en el elemento de medición que se utilice, pero cuando es en volumen, siempre el agregado del material es volumen aparente. Bien, entonces por ello es que se utiliza este volumen, es decir que para 0,5 metros cúbicos aparentes de cemento permitieron obtener 4,095 metros cúbicos reales de mezcla. Bien, esta primera línea de la regla de 3. Si lo que necesitamos obtener son 2,5 metros cúbicos reales de mezcla, luego resolviendo la regla de 3 simple, de allí sale entonces el resultado. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Sí, para la cal en general, vamos a la cal. Para la cal en general, los rendimientos varían, digamos, entre 1,6 y 2,4, depende de la calidad o las calidades de la cal que se estén utilizando. Las de mejor calidad, digamos, tienen mejor rendimiento, de eso se trata un poco la calidad de la cal. Entre esos valores pueden adoptar. Bien. Sí, la pregunta de cuando a calcular el número de bolsas da 9,2, se debe redondear a 10.
Bueno, acá hay un poco de criterio, digamos, en cuanto a esto. Para tan pequeña variación uno puede adoptar 9 como un valor más próximo. Si bien estrictamente hay una pequeña cantidad que podría estar faltando, no se olviden que esto es la dosificación en volumen, tiene una cuota importante, digamos, de variación. Ya vamos a ver que cuando veamos hormigones, donde se dosifica en peso, y ahí sí ya la incidencia del peso tiene una importancia más directa. En este caso, esta aproximación, digamos, de hasta un 5 o 10% no afecta en los resultados. ¿Bien? En cuanto al rendimiento de la cal, ¿qué conviene tomar? 1,6 o 2,4. Bueno, dependen del conocimiento que tengan, digamos, del producto que están utilizando para mejores calidades, digamos, mejores rendimientos, y eventualmente si uno desconoce la calidad y quiere tener más resguardo para estar cubierto, tiene que tomar un valor más bajo de rendimiento. Bien. Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces seguimos ahora, le voy a dar lugar a la ingeniera Karina Andrada, que nos va a presentar el tema de ensayos sobre cemento. Si hay alguna otra consulta o inquietud sobre este tema en particular, lo vemos ya, lo pueden plantear a través del chat. Como les decía, luego de la clase vamos a subir esta presentación y una guía del trabajo práctico donde tienen más detalles sobre el particular. Bien, la ingeniera Malena Monetti está comentando que en breve se solucionará el acceso a clases teóricas, que se lo comunicó el ingeniero Baroneto. Bien. Bueno, de acuerdo, entonces, le voy a dar lugar a la ingeniera Karina Andrada. Karina, hola. Bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas noches, chicos. Bueno, hoy vamos a ver una clase de, voy a compartir la pantalla. ¿Me permitiste ahí, Fabián? Sí, está como estaba antes, Karina. A ver. Espera un segundo. Me pone que no me deja participar. A ver, parte el PowerPoint. Perfecto. Ahí está, chicos. Bueno. Ahí les presento el PowerPoint. Lucas. Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicos. Acá vamos a ver en esta clase la parte práctica de determinación de las propiedades mecánicas de los cementos y de las propiedades físicas también de los cementos. En Argentina, la producción de cementos y las características están reguladas por las normas IRAM de la serie 50.000 y 50.001. Vamos a ver peso específico, finura, consistencia normal, tiempo de fraguado inicial y final, y las resistencias mecánicas a flexión y compresión. Y también vamos a introducirnos al moldeo de probetas. Las dos primeras características, que son peso específico y finura, dependen de tener una muestra homogénea y representativa del lote de cemento que nosotros queremos analizar. La consistencia y el tiempo de fraguado dependen de la realización de una pasta, sería de una pasta de consistencia normal. Y las resistencias mecánicas dependen del moldeo de probetas de 16 por 16, 16 centímetros por 4 centímetros por 4 centímetros con un mortero normalizado.
La primera propiedad que vamos a ver, que es el peso específico, determina la densidad del cemento por diferencia de volúmenes en el frasco de Le Chatelier. Ahí les muestro, este es el frasco de Le Chatelier, que es un frasco vidriado de borosilicato con un tapón de vidrio esmerilado con diferentes graduaciones. Vamos a necesitar una muestra representativa que debe pasar por el tamiz de 1 milímetro de malla. El frasco de Le Chatelier, nafta o queroseno sin presencia de agua para que no reaccione con el cemento. Un baño de agua, este baño de agua es para mantener el queroseno a una temperatura ambiente en la que se realiza el ensayo, que son los 20 grados centígrados. Una balanza de precisión al 0,01 gramos, espátulas y termómetros. La densidad básicamente es masa sobre volumen. ¿Y qué sería la masa? La masa son 64 gramos de cemento que pesamos para realizar este ensayo en el frasco de Le Chatelier, y el volumen es el volumen desplazado por la masa de cemento en el queroseno. Todo esto medido en centímetros cúbicos. Acá vemos, bueno, el frasco que les indicaba recién, y les voy a mostrar en un pequeño video cómo se realizaría el ensayo. Básicamente, el ensayo se realiza colocando hasta el valor de entre el 0 y el 1, queroseno. Luego le incorporamos cemento, los 64 gramos, evitando que el cemento se pegue en los bordes del frasco. Luego le colocamos el tapón y movemos ligeramente el frasco en giros horizontales. Posteriormente, dejamos el frasco reposar en una superficie plana y horizontal y tomamos la segunda lectura. Entonces, allí ya tenemos la primera lectura, que es el volumen 1, que es el primer volumen que medimos cuando colocamos el queroseno, y el volumen 2, que es el volumen del queroseno cuando se ha desplazado la muestra de cemento. Allí conocemos el valor de la densidad que medimos en gramos sobre centímetros cúbicos. Estas determinaciones, chicos, los tenemos que hacer 3 veces para sacar una media aritmética y obtener finalmente el valor de la densidad correcta. Pasamos a ver el tema de finura. Finura está relacionado con el grado de subdivisión del cemento. Es importante ya que influye sobre la velocidad de hidratación, las propiedades reológicas, el desarrollo de la resistencia de los cementos. Está regida por la norma IRAM 1623 y puede realizarse de 2 maneras. A través del tamizado húmedo en un tamiz IRAM de 74 micras con un aspersorio, o determinando la superficie específica en un permeabilimétro de Blaine, según norma IRAM 1623. En laboratorio hacemos la finura por superficie específica que se mide en centímetros cuadrados sobre gramos, por el método de la permeabilidad al aire. Para ello necesitamos el equipo de Blaine, que es el que ustedes pueden observar acá, que contiene una celda de permeabilidad, un disco perforado, un émbolo, un manómetro, y vamos a tener una muestra de cemento. Vamos a haber calculado una constante K del aparato que depende de un cemento patrón con una superficie específica ya definida, y nos debería dar, según la norma IRAM 1503, valores aproximados entre 2.250 y 2.500 centímetros cuadrados sobre gramos. En este video vamos a observar el desarrollo del ensayo. Acá mostramos el émbolo, la cara de permeabilidad, el disco perforado, papel de filtro, la muestra de cemento, el cronómetro y el equipo de Blaine. Pesamos la muestra de cemento y luego colocamos en la cámara de permeabilidad el disco perforado, el papel de filtro, presionamos, colocamos la muestra de cemento,
nuevamente papel filtro y cerramos con el embolo a presión. Todo esto lo colocamos nuevamente en el aparato de blend, presionamos la perita y abrimos la llave. Acá vemos dos niveles. Comienza con el nivel más alto y comenzamos a tomar el tiempo desde que pasa el segundo nivel hasta el próximo nivel. O sea, acá calculamos una variable tiempo. Como vemos en la fórmula de superficie específica, la superficie específica es 524,2 por la constante K dividido la densidad por la raíz cuadrada del tiempo. Pasamos al tercer ensayo, que es la realización de la pasta normal según la norma IRAM 16.2. Esta pasta normal se utiliza para efectuar los ensayos de tiempo de fraguado y constancias de volumen. La pasta de cemento de consistencia normal tiene una resistencia específica a la penetración por el aparato de Vicat con una sonda de test magnet de 10 milímetros de diámetro. Ahí la están observando, ya les voy a mostrar bien en el video explicativo. El vástago más la aguja pesan 300 gramos, lo que le da un peso para introducirse en la pasta. El agua requerida para confeccionar la pasta es lo que vamos a determinar ahora, midiendo sucesivamente los distintos valores de penetración de la aguja TED-Magnet. Primero comenzamos con una pasta base, que serían 500 gramos de cemento y un 28% en peso de agua, en peso del cemento de agua. Se toma como una pasta normal cuando la aguja de TED-Magnet desciende 34 milímetros. La realización del ensayo es introducir el agua más el cemento en una mezcladora a dos velocidades, una velocidad rápida y una velocidad lenta. Llenamos un molde troncocónico sobre una placa de vidrio y enrasamos, colocamos en el equipo de Vicat y se coloca la sonda TED-Magnet sobre la pasta. Se libera el vástago y se toma la lectura a los 30 segundos. Si desciende los 10 milímetros en el tiempo estipulado, las cantidades de agua son correctas. Si no, se debe corregir las cantidades de agua y repetir el ensayo. Acá les muestro un poco el equipo y las condiciones normativas para este equipo. Pasamos al ensayo íntimamente relacionado, que es el tiempo de fraguado, la norma IRAM 1619. El tiempo de fraguado inicial, decimos que es el tiempo transcurrido desde que se agrega el agua al cemento hasta el momento que comienza el fraguado de la pasta. Y el tiempo de fraguado final es el tiempo transcurrido desde que se agrega el agua al cemento hasta el momento que se completa el fraguado. ¿Cómo lo calculamos? Con el mismo aparato de Vicat. Entonces, ahora cambiamos a una aguja de 1 milímetro de diámetro en la pasta de consistencia normal que habíamos realizado hace un momento. ¿Y cómo se determina? El fraguado inicial, desde el instante en que el cemento toma en contacto con el agua, hasta que la distancia de la aguja con la placa base, que es una placa de vidrio, es de 4 milímetros. Y el tiempo de fraguado final, desde el instante que el cemento toma contacto con el agua, hasta que la aguja penetra 5 milímetros o menos. Acá en este pequeño video vamos a observar lo que les comentaba recién. Los tiempos de fraguado, el aparato de Vicat, la aguja de 1 milímetro, la realización de la pasta de consistencia normal, el llenado del molde tronco cónico. Posteriormente, se coloca la placa de vidrio, gira el molde tronco cónico y se enrasa. Ya tenemos la
muestra lista para realizar las determinaciones. Para realizar las determinaciones, soltamos el émbolo y el inicio de fraguado es cuando el valor da 36 más menos 1 milímetro. Para realizar el tiempo final, damos vuelta a la pasta y vamos tomando las diferentes lecturas, hasta que finalmente la lectura nos dé 0, o que la aguja ya no puede introducirse más en la pasta de cemento. Ahora vemos cómo se realiza esta pasta de consistencia normal que les hablaba hace un momento. Acá tenemos la aguja de Ted Mayer de 10 milímetros. Las cantidades necesarias que les decía de agua y cemento, el llenado del molde tronco cónico y la liberación del vástago para determinar si la profundidad llegó a los 34 milímetros. En el caso de que llegue a los 34 milímetros, estamos en presencia de la dosificación correcta y la presencia correcta de agua, la cantidad correcta de agua. Bueno, pasamos ahora a las propiedades mecánicas y básicamente es importante el tema del moldeo, ¿sí? El moldeo se realiza con un mortero normal, que es un mortero de una parte de cemento y 3 partes de arena normalizada. La relación agua-cemento para utilizamos una mezcladora que es rápida y lenta, una compactadora mecánica capaz de realizar 60 golpes en 60 segundos, cronómetro, espátulas, recipientes para curado 40 milímetros por 40 milímetros por 40 milímetros. Acá vemos en un pequeño video también cómo se hacen las probetas. ¿Sí? Acá tenemos la compactadora, los moldes, los recipientes de curado, realizamos el mortero normalizado, con arena normalizada, y con una relación de agua-cemento de 0,5. A este mortero lo colocamos en 2 capas que van a ser compactadas con 60 golpes en 60 segundos y luego lo enrasamos. Este mortero pasa posteriormente 24 horas en cámara húmeda y es desmoldado a las 24 horas y colocado en recipiente con agua a 20 grados centígrados hasta el momento del ensayo. Estas probetas nos van a servir para ensayar a flexión y a compresión. Como parte de las resistencias mecánicas, entonces hablamos de la resistencia a flexión, según la norma IRAM 1622. Como mínimo, como vimos recién, tenemos que tener 3 probetas, las 3 probetas de 16 centímetros por 4 centímetros por 4 centímetros. Necesitamos un dispositivo de flexión con rodillos de 10 milímetros de diámetro, distanciados a 10 centímetros. Debemos sacar las probetas 15 minutos antes del curado y secarlas y ensayarlas en diferentes edades. Puede ser a 24, 48 o 72 horas, 7 días o 28 días. Debemos tener en cuenta que tenemos velocidades bajas de carga en la prensa de 5 newtons por segundo y una capacidad también baja de la prensa de 10 kilonewtons. Para la resistencia a compresión, también utilizamos la norma IRAM 1622 y usamos las mitades que rompimos recién a flexión. Utilizamos un dispositivo a compresión con placas de 40 milímetros por 40 milímetros
una velocidad de carga de 2.400 newtons sobre segundo, y la fórmula es la carga dividido 1.600, que es el área de 40 milímetros por 40 milímetros. El ensayo a flexión los mostramos en este video. Acá tenemos el dispositivo a flexión. Sacamos las probetas y las secamos. Las medimos para tener una referencia de que están correctamente hechas. Las distancias entre rodillos son de 10 centímetros. Tenemos un rodillo superior también de 10 milímetros. Centramos la probeta, aplicamos la carga y se produce la rotura. Ese valor de rotura lo aplicamos en la fórmula de 3 medios por la fuerza, por el largo, por el ancho, por la altura al cuadrado. Posteriormente, esas mitades de probetas las usamos para la resistencia a compresión en el dispositivo a compresión con las placas de 4x4 superior e inferior. Centramos la probeta y aplicamos la carga hasta la rotura. Ahí rompió la probeta, tomamos 3 determinaciones y calculamos la media aritmética. ¿Sí? La media aritmética, la fuerza sobre el área, que es la fuerza de rotura, dividido el área, que son 1.600 milímetros cuadrados. Bueno, con esto terminamos de ver la serie de ensayos sobre cementos. Si queda alguna duda, bueno, queda el PowerPoint a disposición de ustedes, y ante cualquier consulta estoy a su disposición. ¿Fabián? Sí, vemos alguna inquietud que pueda surgir a través del chat. Dale. Y seguramente este PowerPoint, como tiene el tema de las imágenes y los videos que son bastante pesados, posiblemente en lugar de subirlo... Sí, en lugar de subirlo a autogestión, lo haremos en la universidad virtual, y el ingeniero Barneto lo compartirá seguramente a través del Drive para tener mayor capacidad. Ya lo instrumentamos para poder bien. Subirlo. Bien. Sí, porque el de granulometría lo subimos a través de la plataforma YouTube, pero bueno, no sé. Bien. Sí, bien. Digamos, de la forma que quede instrumentado se va a comunicar a través de autogestión y de la universidad virtual. Perfecto. ¿Alguna consulta en particular? Entonces la pueden formular a través del chat. Como les decía, estos dos temas que vimos hoy, el de morteros y el de los ensayos sobre cemento, forman parte de los trabajos prácticos, y no vamos a realizar un trabajo práctico en particular de este tema, pero de todas maneras van a entrar en el parcial. Hay una pregunta, Karina, ¿por qué deben mojarse las probetas? Las probetas, ahí se me escucha, ¿no? Sí. Las probetas deben estar en un curado, igual que cualquier hormigón, ¿sí? La probeta debe estar primero en cámara húmeda durante 24 horas cuando está en el molde, y posteriormente, hasta la fecha de ensayo, ya sean 2 días, 7 días o 28 días, deben estar constantemente en curado a una temperatura de 20 grados centígrados. Ya sea una cámara húmeda, como les decía recién, a 20 grados, con una humedad del 90% relativa ambiente, o sumergidas en un recipiente con agua. Sí, vamos a explicar qué es el curado. En realidad hablamos de curado como un proceso que consiste en mantener condiciones favorables de temperatura y de humedad para el desarrollo de la resistencia del cemento, ¿sí? Como dijimos, el proceso por el cual el cemento se convierte en ligante es a través de una reacción química que se denomina hidratación del cemento Portland,
y en ese Aquí proceso está de el video. hidratación se van dando reacciones químicas. Es una reacción exotérmica, es decir, que libera calor y la posibilidad de mantener el correcto desarrollo de la resistencia es a través de mantener condiciones de temperatura y de humedad apropiadas para que esto se dé. ¿Bien? Bien, otra pregunta, no me quedó claro qué información obtenemos con el ensayo de pasta de consistencia normal, si eso se puede repetir. Karina, ¿tenés todavía disponible la presentación para mostrarlo allí? ¿Querés que la vuelva a mostrar, Fabiana, la presentación? Un segundo, volvemos, sí, Sí, el de sí. la pasta de consistencia normal. Bien, ahí pongo la pasta de consistencia normal. Bien. Básicamente, la pasta de consistencia normal nos sirve para hacer las determinaciones de tiempo de fraguado y las determinaciones de constancia de volumen. ¿No se ve? A ver. Espérenme un segundito. Ahí está. Pasta de consistencia normal. La pasta de consistencia normal se utiliza para la realización del ensayo del tiempo de fraguado, porque para determinar el tiempo de fraguado nosotros necesitamos una muestra, ¿sí? Esta muestra debe tener características determinadas, que debe tener el cemento, que son 500 gramos, y un 28% aproximadamente del peso de cemento en agua. Allí determinamos una pasta que la aguja de Ted Mayer descienda 34 milímetros, entre 34 y 36 milímetros. Allí estamos en presencia de una pasta con una cantidad óptima de agua. ¿Sí? Bien, como vamos a ver, también luego cuando veamos el desarrollo de los temas de hormigones, la cantidad de agua que necesita el cemento para reaccionar de manera completa, es decir, para que todas las partículas lleguen a hidratarse y se llegue a producir la reacción química, es bastante baja, es alrededor de este valor del 28%. Luego todo el resto del agua que se agrega en general y que forma parte de las mezclas y de los hormigones tiene que ver con una condición, digamos, con una función de trabajabilidad, es decir, de darle movilidad a la mezcla. Por eso es que, como vamos a ver, todo exceso de agua va a ser no conveniente, va a ser perjudicial, porque lo que hace el agua en exceso, luego de completar la reacción, es tener que salir o liberarse de la mezcla, en general evaporándose, y en el camino de la evaporación va dejando pequeños canalículos a través de la mezcla, que luego van a ser perjudiciales, ya sea que reducen la resistencia o afectan la durabilidad del mortero o del hormigón. Podemos decir también que, bueno, básicamente como necesitamos tener una pasta de consistencia normal, una pasta normalizada, porque queremos conocer muy bien las propiedades y los componentes no deseados o proporciones inadecuadas que aceleren o retarden indebidamente las reacciones de hidratación del cemento, porque el hormigón debe permanecer en un estado plástico en un tiempo suficiente para ser transportado, colocado, vibrado y compactado. Para ello, para hacer todas estas tareas previas, necesitamos llegar a una cantidad óptima de agua. Correcto. Con respecto a una pregunta sobre trabajos prácticos para la semana que viene, Malena, Roxy, ¿pueden ver esta consulta?
hay una clase teórica con ingeniero Baroneto. Entiendo que no, son las próximas clases que queden van a ser con el ingeniero Baroneto. Y Malena, vos comentabas. Ahí, Sí, decime. sí, por el email de la cátedra, porque algún alumno anteriormente en un chat preguntó el email de la cátedra. Ahí Bien. está en el chat. Y también preguntaron por la devolución de los trabajos prácticos número 4. Los mismos Bien. los vamos a hacer las devoluciones la semana próxima. Bueno, correcto. Y un comentario que habías colocado en el chat sobre el Y por acceso dudas, a las clases teóricas, ¿a qué se refería, Carlos? sí, porque se planteó hoy a través del email que no estaban pudiendo entrar, por eso el ingeniero Baroneto nos comentó que ya está solucionando el problema. No estaban pudiendo entrar a la clase del teórico por Zoom. Sí, no entiendo que a los apuntes que había cargado el ingeniero Baroneto. Perfecto, sí. A los apuntes. Y le pedía como una clave de acceso, ya estaba solucionando los accesos. Acceder, claro. Bien, correcto. Bien, bien. No, porque ahora justo hay una pregunta sobre si hay clase teórica con el ingeniero Baroneto, y no, la clase de hoy es clase de práctico, las sucesivas clases que quedan, digamos, van a ser de teóricas con el ingeniero Baroneto. Bien, ¿alguna otra consulta, inquietud? Pueden plantearla a través del chat. Bueno, entonces, no habiendo más inquietudes, tanto la presentación como una guía de trabajos prácticos va a estar subida ahora luego de la clase también a autogestión para que tengan sobre este tema, y esperemos que en el menor tiempo posible se pueda tener algún panorama, digamos, sobre el tema de la vuelta a clases o no, de la presencialidad, y por sí o por no, para que nosotros podamos definir la fecha del parcial. Lo que sí está definido es que será para el próximo cuatrimestre. ¿Bien? Todos los temas que tengan que ver con la presentación o con la exposición de los temas, lo ven con el ingeniero Baroneto, eventualmente a través del mail tecnología de los materiales utn@gmail.com, para los que tengan o que les falte alguna definición en particular todavía. Bien, ¿alguna otra inquietud? Estoy viendo una consulta acerca de los que aún no tienen grupos para los trabajos. No sé si se refieren a los trabajos prácticos. Si es así, deberían realizar individualmente todos los trabajos que se han presentado hasta el momento y sí tratar de unirse a un grupo para los próximos. Yo entiendo que en los prácticos ya no debiera haber, Malena, quienes no tengan grupos, pero posiblemente se refieren a la presentación de los trabajos o a la exposición con el ingeniero Baroneto. Sí. Bien, esa coordinación la pueden realizar con él entonces a través del mail. Bueno, de acuerdo. Muchas gracias a todos entonces. Hasta la próxima. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, Malena. Gracias.